Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar esta nueva unidad llamada vectores, pero también llamada arreglos unidimensionales. Antes de entrar en materia, vamos a explicar un poquitito por qué este nombre tan difícil de arreglos unidimensionales. Probablemente la palabra arreglos venga de una traducción apresurada de los primeros libros de informática cuando a este tipo de estructuras de datos en los libros en inglés se las llama arrays. Y entonces quizás la traducción más ajustada que se hizo en ese momento y que quedó a través del tiempo es arreglos. Y unidimensionales porque son de una sola dimensión. Pero antes de hablar de dimensiones, de arreglos o de vectores, es importante que tengamos en cuenta el concepto o refresquemos el concepto de variable y quizás no desde una definición técnica, sino desde una definición más coloquial o si se quiere más infantil, ¿sí? Alguien va a pensar más infantil que tratar de entender una variable como una cajita que tiene una etiqueta con un nombre y un contenido. Bueno, sí puede ser algo más infantil todavía, pero que es oportuna para poder explicar luego o entender el concepto de vector. Así que vamos a tratar de recordar cómo eran las variables, cómo funcionaban y cuáles eran las características que tenían en cualquier lenguaje de programación. Bien, imaginemos una variable como un, como un departamento, ¿sí? Imaginémosla como un departamento de un solo ambiente, un monoambiente, pero un monoambiente muy, muy pequeño, ¿sí? Tan pequeño que solo puede vivir una sola persona dentro de ese monoambiente. El monoambiente posee un nombre, ¿sí?, que lo identifica del resto de los monoambientes. Del mismo modo que una variable posee un nombre, ¿sí?, que la identifica del resto de las variables. Por ejemplo, esta variable o este monoambiente lo podríamos llamar vecino, ¿sí? Dijimos que es tan pequeño que solo puede vivir una persona, ¿no es cierto? Por supuesto que el contenido de ese monoambiente en el ejemplo sería la persona que vive en ese monoambiente, ¿no es cierto? Perfecto. Pero ¿qué sucede si a una variable le asignábamos un nuevo contenido? Como no pueden convivir dos contenidos en la misma variable, el contenido viejo se pierde irremediablemente. O sea que si viene una nueva persona, la anterior se tiene que ir sí o sí. Y no cambia el nombre de la variable, porque el nombre de la variable podríamos llamar lo que es la identificación del monoambiente. El monoambiente sigue siendo el mismo, nada más que ahora tiene un inquilino nuevo. Bueno, pero si queremos que convivan dos o más personas en un monoambiente en donde no se permite que convivan dos o más personas, ¿qué hacemos? Bueno, si no podemos hacer que dos personas o más convivan en un solo monoambiente, construyamos varios monoambientes en forma de edificio, no importa si es de propiedad vertical o de propiedad horizontal. Pensemos en un edificio, ¿sí?, en donde en cada uno de los departamentos hay una persona diferente, pero con una particularidad. En este edificio, todos sus integrantes tienen que ser del mismo tipo. Pues en este caso, por ejemplo, del ejemplo que estamos dando, tendrían que ser todos seres humanos. ¿Por qué? Por reglamentación del consorcio no se admiten mascotas. Bien, pero vecino es la dirección de cada una de esas personas que ustedes están viendo ahí. Todos viven en la dirección vecino. La pregunta es, si vecino representa a todos los vecinos del edificio, ¿cómo hago para identificarlos individualmente? Bueno, en el caso de un edificio, lo hacemos a través del número del departamento. Pensemos entonces, ¿sí?, que el primer señor que vemos aquí vive en el departamento 0, quizás tiene ese número porque es planta baja o porque en una propiedad horizontal es el que está adelante de todo. La señora que se encuentra al lado vive en el departamento 1, el señor que está sentado en la silla en el 2, el muchacho que está haciendo una especie de meditación en el 3,
y el leñador que está con el hacha en la mano, espero que sea un leñador y no otra cosa, en el 4. O sea, que a cada vecino en particular se lo identifica a través de un subíndice. El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. De ese modo, entonces, podríamos decir que el señor que está sentado en la silla es el vecino 2. ¿Por qué? Porque vive en el edificio vecino, en el departamento 2. ¿No es cierto? Muy bien. Si entendemos este concepto de una estructura de datos que permite que muchos valores se puedan asignar a ella misma y que puedan convivir y que de esa manera entonces no tengamos la imposibilidad que teníamos en las variables, que si queríamos que dos o más variables existiesen en un programa habría que crearlas por separado. De esta manera estamos pensando que esa estructura de datos que permite que en este caso 5 datos se puedan guardar en una misma estructura, identificados cada uno con un subíndice diferente, a eso lo vamos a llamar vector o arreglo unidimensional. ¿Sí? Vuelvo a lo que dije al principio. ¿Por qué array o arreglo? Por la traducción de array. ¿Y por qué unidimensional? Porque esta tira que yo estoy viendo, esta tira horizontal, que podría ser una tira vertical, ¿sí?, es de una sola dimensión. Si tuviera 2 dimensiones, podrían ser, por ejemplo, 2 dimensiones podría ser un edificio que además de tener pisos, tiene departamentos en cada piso. Ahí habría 2 dimensiones, porque en ese caso entonces a un vecino habría que identificarlo por el piso que vive y por el departamento donde vive, ¿no es cierto? Porque quizás en todos los pisos está el departamento 1, nada más que no es lo mismo el primer piso de departamento 1 que el segundo piso de departamento 1 que el tercer piso de departamento 1. En ese caso a ese vecino hay que asignarle 2 dimensiones, 2 subíndices, pero eso lo vamos a ver cuando veamos algo llamado matrices o tablas. Por lo pronto, un vector siempre va a ser una tira vertical u horizontal que va a tener datos del mismo tipo y que van a estar identificados unos de otros, no por el nombre donde viven, porque el nombre va a ser común para todos, sino por el subíndice, o sea, por la posición que tienen dentro del vector. Si ahora vamos a trabajar con la definición informática, podemos decir que un vector se diferencia de una variable porque es un tipo de dato que almacena una secuencia de datos del mismo tipo, o sea, 2 o más datos del mismo tipo. ¿Cómo se almacenan los elementos de un vector en la memoria de la computadora? Tal como se almacenan las variables, o sea, el sistema operativo o el compilador eligen una dirección de memoria donde guardar una variable. En el caso de un vector, eligen un conjunto de direcciones de memoria contiguas, o sea, una al lado de la otra, ¿sí?, para poder almacenar los diferentes datos que puede tener un vector y poder acceder directamente a cada uno de esos, ¿sí?, a través de su índice o su posición. Por eso, en la terminología, a todo esto lo llamamos vector, a cada una de las celdas que compone el vector la llamamos elemento, y cada elemento está identificado del anterior o del posterior o de cualquiera de los otros a través de un índice o un subíndice. ¿Cómo trabajamos los vectores en pseudocódigo? En pseudocódigo los vectores se declaran con la instrucción dimensión seguida de el nombre del vector. Si nos atenemos al ejemplo que estuvimos dando, tendría que ser vecino. Y entre corchetes ponemos la máxima cantidad de elementos que podría tener ese vector. En el caso, por ejemplo, del ejemplo que veníamos dando, podríamos poner 5. Teniendo en cuenta que el primer elemento del vector es el elemento 0 y el último elemento del vector, obviamente, es el elemento 4. Del 0 al 4, ambos inclusive, hay 5 elementos. En pseudocódigo se puede establecer una manera diferente de enumerar los subíndices del vector y en vez de empezar en 0, se puede hacer que empiece en 1, que sería más natural, pero lo vamos a dejar así
nuestro perfil de pseudocódigo va a determinar que el 0 es la primera posición de un vector, porque luego en el lenguaje que nosotros vamos a utilizar para codificar, que es el lenguaje C, conviene también trabajarlo con 0. Los vectores empiezan en la posición 0. Previamente a declarar la dimensión del vector, yo tengo que declarar en pseudocódigo al vector como una variable, ¿sí? Para determinar su tipo. Recuerden que un vector son dos o más datos del mismo tipo. Entonces, si yo decido hacer un vector de enteros, primeramente tendré que definir el nombre del vector como entero y a continuación dimensión, el nombre del vector y la cantidad máxima de elementos que puede tener mi vector. Si quisiéramos asignarle a una variable común el valor de un elemento del vector, suponiendo que Pepe fuese una variable común, obviamente del mismo tipo que el vector, en este caso sería una variable entera, por ejemplo, si vecino, llegara a ser un vector entero, supongamos que yo quiero asignarle el valor de la segunda posición del vector vecino. Perdón, no confundamos. No confundir segunda posición con posición 2. La segunda posición del vector sería la 1, porque la primera posición del vector es la 0. Sin embargo, la posición 2 es la posición que tiene el subíndice 2, que es la tercera posición. Por eso hay que ser bastante prudente a la hora de hablar de las posiciones de un vector. En este caso, yo digo que quiero guardar en la variable Pepe lo que se encuentra en la posición 2 del vector vecino. Y se hace una asignación común y corriente, porque una posición de un vector no deja de ser una variable. Y un vector es un conjunto de variables que tienen el mismo nombre y que se diferencian a través de un subíndice. Si yo quisiera en pseudocódigo leer por teclado un dato y guardarlo directamente en la posición de un vector, utilizo la instrucción leer y a continuación el nombre del vector y la posición en la que quiero guardar ese dato que voy a introducir por teclado. Y si quiero escribir en pantalla el valor de un elemento del vector en pseudocódigo, pondré la instrucción escribir. Puede que quiera poner una cadena de caracteres o un literal para que se entienda, como hago siempre en los inscribir, que generalmente no pongo el valor de una variable, sino que lo concateno, lo uno con una cadena de caracteres que sea más identificatoria. Pero si quisiera escribir directamente el valor de una posición de un vector, bueno, pongo escribir el nombre del vector y entre corchetes, siempre estamos hablando de corchetes, no paréntesis, entre corchetes colocamos la posición del vector del cual quiero escribir el valor del elemento que se encuentra dentro, del dato que se encuentra dentro. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, con un algoritmo que se llame, en este caso, cargar-mostrar, que nos va a mostrar cómo cargar un vector y cómo mostrarlo después en pantalla. Obviamente, como un vector es un conjunto de datos y es un conjunto finito de datos, yo sé cuántos datos tiene el vector, entonces la estructura de repetición más idónea para esto es el para. Pero antes de usar el para, que como ustedes saben se utiliza como una variable de control que se suele llamar i, más allá de que ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero generalmente se la llama i, vamos a definir al vector datos como entero. Hasta ahí, esa instrucción para la máquina, datos, puede ser una variable común o puede ser un vector, porque fíjense que está definida como cualquier variable común. Si yo no pusiese la instrucción de abajo, la que está en la línea 4, datos sería una variable común y corriente. Sin embargo, yo a datos en la línea 4 le aplico una dimensión de 5. Quiero decir que transformo esa variable en un vector de 5 elementos. ¿Cómo cargo el vector con números enteros? Bueno, hago un para i desde 0 hasta 4, porque recuerden que de 0 a 4 hay 5,
0, 1, 2, 3, 4 son 5, ¿sí? Y digo escribir, ingreso un valor para la posición y aprovecho que el subíndice i va a pasearse de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4 para escribir la posición del vector. Entonces el escribir va a decir ingreso un valor para la posición 0, luego va a decir ingreso un valor para la posición 1, luego va a decir ingreso un valor para la posición 2 y así sucesivamente. Y voy a leer, como les mostré anteriormente en la filmina anterior, voy a leer un dato por teclado y lo voy a guardar directamente dentro de la posición i del vector datos. Cuando i valga 0 va a ser la posición 0 del vector datos, cuando i valga 1 va a ser la posición 1 del vector datos y así sucesivamente hasta cargar la posición 4 del vector datos, que va a ser la última posición, luego de la cual ese para deja de funcionar. Y si yo en este algoritmo quiero mostrar a continuación los elementos del vector, puedo hacer otro para i desde 0 hasta 4 y escribir, por ejemplo, posición 0, 2 puntos, lo que se encuentre en la posición 0 de datos. Luego, posición 1, 2 puntos, lo que se encuentra en la posición 1 de datos. Y así voy escribiendo los diferentes valores del vector. Yo los animo a que copien este programita en sus Saint, en sus entornos de desarrollo de pseudocódigo y vean que funciona perfectamente bien. Por supuesto, tengan siempre en cuenta de utilizar los mismos perfiles, ¿no?, que venimos usando siempre para no tener problemas con las palabras reservadas del pseudocódigo. Bien, vayamos ahora al lenguaje C. ¿Cómo hacemos para definir o declarar un vector en lenguaje C? Ya vimos que en pseudocódigo teníamos que utilizar dos instrucciones. En la primera declarábamos el vector como cualquier variable, poníamos la palabra definir, el nombre de la variable y después poníamos como y el tipo de datos, y luego a continuación le poníamos la dimensión, o sea, la cantidad de elementos máxima que podría tener nuestro vector. En el caso de C, lo puedo hacer lo tengo que hacer todo en una misma instrucción, dado que lo primero que vamos a poner es el tipo de datos del vector, en segundo lugar vamos a poner el nombre del vector y entre corchetes vamos a poner el tamaño máximo del vector. Fíjense que no utilizamos acá la palabra dimensión. Un ejemplo sería, por ejemplo, como ustedes están viendo acá, int números 10. ¿Qué significa esto? Que estoy creando un vector llamado números que va a tener todos datos enteros y que va a tener 10 como máximo, 10 datos enteros. Por supuesto que adentro de cada uno de los datos puede ir cualquier número, siempre que sea entero, por supuesto. Otro ejemplo es char letras 5. En este caso estoy creando un vector llamado letras del tipo char que va a tener como máximo 5 caracteres. Bueno, esta es la forma también que se declaran las cadenas de caracteres o los strings, ¿sí? En algunos ejercicios ustedes tuvieron que hacerlo y quizás no se daban cuenta por qué. Ahora se dan cuenta por qué motivo nosotros cuando creábamos o declarábamos una cadena de caracteres la declarábamos de esa manera. Y el último ejemplo es un vector llamado reales que va a tener todos datos flotantes, o sea, todos datos reales, ¿sí? Y que va a tener un máximo de 15 elementos. ¿Qué pasa si yo no utilizo todos los elementos de un vector? Por ejemplo, en un vector de 15 elementos guardo 10 nada más. No pasa nada, los últimos elementos quedan vacíos, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Otra manera de declarar un vector e inicializarlo, o sea, darles valores directamente, no solamente lo creo, sino que le doy valores, es a través de esta instrucción, que como ustedes ven, arranca siendo parecida a las que vimos recién. Pongo la palabra int, porque digo, por ejemplo, que va a ser un vector de números enteros, lo llamo números, pero no pongo la cantidad en los corchetes, sino que abro y cierro el corchete, y entre llaves
ahí pongo la cantidad de elementos que va a tener el vector. Y según la cantidad de elementos que vaya a tener el vector, es la dimensión que va a tener, ¿sí? Por ejemplo, cuando la máquina interpreta la instrucción int números igual a 1,4,6,7,3, lo que hace la máquina sabe que tiene que crear un vector de números enteros de 5 posiciones, porque son 5 los números que están acá, y los va guardando cada uno en la posición correspondiente. Esta es una manera de ponerle datos a un vector directamente dentro del código del programa y no pedírselo, como lo vimos en el ejemplo anterior, a través del teclado, ¿sí? Otra manera de hacerlo, si yo lo hubiese declarado vacío, es poner número 0 igual 1, número 1 igual 4. Número 0 significa la posición 0 del vector número, ponemos un 1, la posición 1 del vector número ponemos un 4. O sea que tanto esta instrucción, este conjunto de instrucciones, como este, son similares. Acá estoy cargando el vector mientras lo declaro, y acá, por ejemplo, lo declaro primero así, ¿sí? Poniéndole un 5 acá nada más, lo declaro así primero y luego le cargo los valores uno por uno. Y está la tercera forma, que es la que vimos en el ejemplo anterior, que era cargar los datos a través del teclado con la orden leer, que en este caso en C obviamente sería la orden scanf, por ejemplo, ¿no es cierto? Bien, fíjense cómo haríamos precisamente para cargar un vector desde el teclado utilizando el lenguaje C. Bueno, cargo la librería de siempre. Esto quiere decir de que para trabajar con vectores no hace falta una librería adicional del lenguaje C. Habilito la función main, ¿sí? Y declaro dos variables. Una variable i, porque recuerden que un vector cuando se piden los datos por teclado conviene hacerlo con un for, que sería el para en C. Y acá declaro el vector números de 5 posiciones vacías, porque no le estoy poniendo ningún dato todavía, pero estoy reservando 5 posiciones de memoria que van a pertenecer todas al vector números. Y luego voy a hacer para i desde 0 hasta que sea menos de 5 es 4, sería desde 0 hasta 4. Si hubiese puesto menor o igual que 5, sería de 0 hasta 5. Pero acá podría haber puesto menor o igual que 4 también, es lo mismo. Pero le estoy diciendo, para i desde 0 hasta que sea menos de 5, y con i más, para que i vaya pasando de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y así sucesivamente. Pongo un cartel que diga ingrese el elemento del vector. En este caso este cartel es un cartel fijo, no muestro en qué posición del vector quiero guardar, pero acá sí, en el scanf, pongo directamente el ampersand i, porque lo que voy a guardar es un número entero, obviamente, y pongo el ampersand números i. También se pone el ampersand, aunque esto sea un elemento de un vector, porque piensen que un elemento de un vector no deja de ser una variable. Y esta i, en la primera corrida de este for, va a valer 0. O sea que voy a poner un dato ingresado por teclado en la posición 0 del vector. Y la última posición del vector que voy a llenar es la 4. ¿Por qué? Porque 4 es el último número menor a 5. Ya después viene el 5, que ya no es menor a 5. Entonces en la posición 4, del vector, que es la quinta posición porque empieza en 0, voy a guardar el último valor del vector. Así se carga un vector desde la entrada estándar, que es el teclado. Si yo quiero una cadena de caracteres, es un caso especial, pero fíjense cómo se declara una cadena de caracteres. Se declara con char y se declara como un vector. Si mi cadena de caracteres va a guardar un nombre y yo sé que mi nombre no va a ser mayor a 20 caracteres, que 20 sería lo máximo que puedo llegar a poner, entonces declaro una cadena de caracteres llamada A del tipo carácter, porque cada elemento de la cadena de caracteres va a ser un carácter, va a ser una letra, ¿sí? Pongo un printf, digite su nombre y utilizo el gets, que como ustedes saben es la instrucción que se utiliza para leer por teclado las cadenas de caracteres. Y cuando imprimo, o puedo usar un printf poniendo el modificador %s, que viene de string, de cadena de caracteres, o como ustedes ya saben, puedo utilizar el puts y directamente poner la letra A, que sería el nombre del vector
de cadena de caracteres o, si quieren, del string, como quieran llamarlo. ¿Por qué estoy incluyendo la librería conio.h? Porque puse una instrucción acá que se llama get, que es una instrucción que lo que hace es pausar el programa hasta que yo toque una tecla. El compilador ya tiene incorporada una instrucción get. Por eso cuando ustedes compilan un programa, cuando el programa termina, ejecutan, perdón, no compilan, cuando ustedes compilan y ejecutan un programa, el programa, cuando termina, la ventana donde se ejecuta el programa no se cierra automáticamente. Vieron que dice presiona una tecla para continuar. Eso es porque ustedes pusieron, porque el compilador tiene incluida una pausa. Pero si ustedes quieren le pueden incluir una segunda pausa, las pausas que quieran con la instrucción get. Pero para eso tienen que utilizar la librería conio.h. Para terminar la clase de hoy, porque la clase de hoy está preparada para que ustedes empiecen a entender el tema de los vectores, podamos hacer un ejercicio entre todos y después ustedes se larguen a hacer una práctica de vectores con ejercicios que creo que son muy simples, vamos a tratar de hacer en pseudocódigo y en C el ejercicio que se nos propone a continuación. Dice hacer un programa que, dado un vector, sume los elementos del mismo y lo muestre por la salida estándar, ¿sí? O sea, por la pantalla. Bueno, vamos a ver si podemos hacerlo, esto, tanto primero en pseudocódigo como luego en C. Así que los invito a que hagamos a continuación este programita, a ver si nos sale bien. Primero vamos al Sein, después vamos a ir al devc. Vamos al Sein. Bueno, estamos en el Sein y lo que vamos a hacer ahora es un archivo nuevo, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar con un archivo nuevo. Perfecto, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, ¿sí?, es colocarle un título y a partir de ahora vamos a empezar a trabajar el ejercicio de la práctica. Primero le vamos a dar un nombre a nuestro algoritmo, lo vamos a llamar vector suma, porque vamos a sumar los elementos de un vector. Vamos a declarar o a definir, ¿sí?, un vector al cual vamos a llamar, no, vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a llamar al algoritmo suma de vectores, suma de elementos vector, vamos a llamarlo así, y acá vamos a definir vector suma como entero, o real mejor, como real, para que tenga números reales, o sea, números con coma. Recuerden que si esto lo dejamos así, para el Sein, esto no es un vector, sino una variable convencional. Pero si yo pongo dimensión, vector suma, y entre corchetes le pongo 5, por ejemplo, le estoy diciendo que transformo vector suma de ser una variable a ser un vector de 5 posiciones, en donde cada una de las posiciones va a ser un número real. Como voy a utilizar un para cargar, no, mejor no, fíjense, dice vector dado. Cada vez que ustedes vean que un ejercicio dice vector dado, significa que ustedes se pueden tomar la licencia de poner los datos del vector, de cargar el vector directamente en el programa, con números fijos. Esto obviamente en un programa convencional no es recomendable en absoluto, ¿no es cierto? Por la sencilla razón, ¿sí?, de que ustedes van a pedir los datos por teclado. Pero como acá estamos probando cómo funciona un vector, nos vamos a tomar la licencia, ¿sí?, de cargar los datos del vector directamente. Vamos a poner acá, cargo directamente los datos al vector. Bien. Y como mi primer posición del vector es la posición 0, voy a poner vector suma 0 igual, y le vamos a poner un número cualquiera, por ejemplo 56.98, ¿sí? Si la segunda posición del vector va a ser la posición 1, le vamos a poner, por ejemplo, 23.8.
92. Si la siguiente posición de vector es la posición 2, le vamos a poner 2.45. Si la siguiente posición del vector es la posición 3, le podemos poner 123.0. Y si la última es la posición 4, le vamos a poner, puede ser un número negativo, ¿por qué no? Menos 45.21. ¿Sí? Ahora bien, esas son las 5 posiciones del vector. Si yo llegara a agregar una posición más al vector, podría poner vector suma 5. Cuando ejecute el programa me va a dar un error por un desbordamiento, porque el vector suma está preparado para recibir 5 números reales. Y si yo llegara a poner la posición 5, que es la sexta posición del vector, estaría provocando lo que se llama un overflow, un desbordamiento. Bien, una vez cargado esto, ¿sí?, yo sí voy a usar un para sumar los elementos del vector. Y para eso voy a necesitar dos variables. Una variable i como entera, porque voy a, obviamente, como entera, porque voy a utilizar un para, y una variable suma como real, porque en suma voy a ir obteniendo las sumas parciales, ¿sí? Y a suma le voy a poner valor 0, porque recuerden que siempre que utilizo una variable como acumuladora o como contadora, es altamente recomendable reinicializarla en 0, inicializarla en 0. Entonces voy a hacer ahora acá el para. Voy a poner para i igual 0 hasta 4, porque acá en el pseudocódigo tengo que poner de 0 hasta 4. Hacer, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a hacer? Voy a decir que suma va a valer lo que valía más lo que está en vector suma i. Cuando i valga 0, a suma le voy a agregar lo que está en vector suma 0, que es el 56.98. Cuando i valga 1, a suma le voy a agregar lo que esté en vector suma 1, que es el 23.92, que se va a sumar a lo que ya está, o sea, el 56.98, y así sucesivamente. Cuando termino, voy a mostrar el resultado. Y esto ya lo saben hacer, es muy fácil. Pongo escribir el resultado de la suma de los elementos del vector da y suma. ¿De acuerdo? Y ahí se termina nuestro programa. Vamos a ver si funciona. Sabemos que lo tenemos que grabar primero, pero si no, lo hacemos funcionar, ¿sí? Y acá tenemos, ¿ven? Como no nos pidió los datos del vector por teclado, porque los pusimos directamente en el programa, nos dice directamente el resultado de la suma de los elementos del vector da 161.14. Suponemos que la cuenta está bien, habría que agarrar una calculadora y sumar estos 5 elementos, teniendo en cuenta que este último resta en vez de suma, pero es lo mismo, bueno, y ver si esto nos da exactamente lo que estamos buscando, ¿sí? Bien, ese sería el pseudocódigo de nuestro programa. Lo que vamos a intentar hacer ahora, indudablemente, es tratar de codificar, transcribir de la manera más fielmente posible esto que estamos viendo en pseudocódigo en lenguaje C. Para eso tenemos que ir al dev C, al compilador C. ¿Vamos? Bueno, ya estamos en el C, así que vamos a arrancar.
Para esto lo que vamos a hacer entonces es un archivo nuevo. Y como les mostré antes, vamos a incluir en principio solamente la biblioteca conocida por todos, que es el stdio.h. Vamos a poner el main, que lo podemos poner con int o con void, para el caso es lo mismo. ¿Sí? Acá no estamos trabajando con funciones, ya más adelante vamos a ver cómo poder pasar un vector como parámetro a una función, pero por ahora vamos a trabajar con programas solos para que se entienda bien el concepto. Y ahora si nosotros queremos recordar lo que hicimos, dijimos, bueno, vamos a declarar un vector. En C, si yo quiero declarar un vector de números flotantes, voy a poner float, ¿sí? Dijimos que el vector lo iba a llamar vector suma. Le poníamos la cantidad, que en realidad le tendríamos que poner 5. Pero si nosotros queremos ya inicializarlo, ¿sí? Entonces esto lo quitamos, ponemos el igual acá y con la llave ponemos los diferentes números. Vamos a tratar de poner otros números, ¿sí? 23, 45.2, 12.76, 98.3, 54.5. Supongamos que estos son los 5 elementos del vector. Recuerden que si lo tienen que pedir por teclado, tienen que hacerlo a través de un for, de un para, de un for, y pedirlo con la instrucción scanf. ¿Sí? Lo cual lo podemos hacer sin ningún inconveniente, ¿sí? Pero en principio vamos a ver cómo trabajar así. Vamos a declarar también una variable i entera y vamos a declarar una variable también flotante suma que vamos a inicializar en 0, ¿sí? Para que haga las veces de acumulador, ¿no es cierto? Bueno, vamos a sumar los elementos del vector y vamos a decir para i igual 0, punto y coma, i menor que 4, que 5, perdón, porque tiene 5 elementos el vector, o sea, o pongo menor o igual que 4 o pongo menor que 5, punto y coma, i más, para que el i vaya de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4, ¿sí? Y entonces pongo lo mismo que puse en pseudocódigo, voy a poner suma igual a suma más vector suma i. Pero ustedes saben que en C esto se puede escribir de la siguiente manera: suma más igual vector suma. O sea, a suma le voy acumulando lo que esté en vector suma. Cuando termine este for, puedo hacer un segundo para mostrar el resultado y puedo hacer un printf que diga la suma de los elementos del vector da %f, por supuesto, pongámoslos con 2 decimales, también, ¿por qué no? Y acá reemplacémoslo por suma. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, primero vamos a grabar esto, porque en C no se puede ejecutar si no se graba previamente, no es lo mismo que el pseudocódigo. Vamos a ponerle vectores. Una vez que está guardado lo vamos a compilar. La compilación no nos da ningún error, afortunadamente. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Ejecutamos el programa y nos dice la suma de los elementos del vector da 233,76. Que también habría que agarrar la calculadora y ver si coincide. Pero supongo que sí. Así que de esta manera hemos sumado los elementos de un vector que ya tenía guardados sus elementos en forma directa desde el programa. Vamos a hacer el mismo programa en C, pero pidiendo los datos por teclado.
trabajamos con un archivo nuevo. Vamos a poner otra vez la biblioteca en cuestión. Vamos a poner el main. Pero esta vez vamos a declarar, puede ser con enteros, es lo mismo para el caso, un vector que se llame también vector suma, ¿sí? Y le vamos a poner las posiciones, pero no vamos a cargar las posiciones, solamente ponemos las posiciones. También vamos a poner la variable i, porque la vamos a necesitar, y también la variable suma, inicializada en 0, porque va a ser nuestro acumulador. Como todo es entero, lo podemos poner todo en el mismo renglón. Ahora lo que hago es cargar las posiciones del vector. En este caso hago un para i igual 0, punto y coma. Vamos a cambiar para que no piensen que todo es 5. Este le vamos a hacer que tenga 3. Un vector que tenga 3 elementos nada más, ¿sí? Para i igual 0, punto y coma, i menor que 3, punto y coma, i más, ¿sí? Y ahora lo que hago es decir, printf, ingrese el elemento para la, o el valor, ingrese el valor para la posición tal del vector. Y ese tal va a ser el i. Entonces el cartel me va a decir, ingresa el valor para la posición 0 del vector, ingresa el valor para la posición 1 del vector e ingresa el valor para la posición 2 del vector. Y ahora voy a poner un scanf en donde voy a pedir un dato entero y lo voy a guardar en vector suma sub i. Se llama así, se dice así, sub i. O sea, sería la posición i del vector suma. Bueno, lo que puedo hacer ya en este mismo momento, para hacer un código más pequeño, es que una vez que cargué el elemento, lo sumo. Pongo suma más igual vector suma i. O sea, no solamente lo cargo en el vector, sino que además lo sumo, ¿sí? Y acá se termina el for. Si yo ahora quiero mostrar los elementos del vector y la suma total, bueno, voy a poner printf los elementos del vector son, y como son 3 puedo hacer esto, %i guión, %i guión, donde el guión puede ser cualquier carácter, ¿no? %i, ¿sí? Y la suma da también %i. Y entonces acá, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Bueno, esto lo voy a reemplazar, por ejemplo. Lo podría poner dentro de un for, ¿no? Pero esto lo voy a reemplazar con vector suma 0. Lo voy a reemplazar con vector suma 1. Lo voy a reemplazar con vector suma 2. Y por último lo voy a reemplazar con suma. O sea, cada uno de estos va a reemplazar a cada uno de los %i que está ahí, ¿sí? Bueno, vamos a ver si esto funciona, ¿eh? Vamos a ver si esto funciona. Para eso lo tenemos que grabar, obviamente, primeramente. Vamos a llamarlo vectores2. Vamos a compilarlo. Pareciera que hay un error. Vamos a ver cuál es el error. La falta del punto y coma acá. Muy bien. Vamos a compilar, a grabar y a compilar nuevamente. Ahora ya no tenemos ningún error. Y ahora vamos a ejecutar nuestro programa. Bueno, me dice ingrese el valor para la posición 0 del vector.
Vamos a poner el número 20. Dice ingrese el valor para la posición 1 del vector. Vamos a poner el número 10. Y dice ingrese el valor para la posición 2 del vector. Vamos a poner el número 5. Se supone que si tiene que hacer la suma me tiene que dar 35. Dice los elementos del vector son 20, 10, 5 y la suma da 35. De esta manera también hemos visto cómo poder cargar un vector por teclado y hacer operaciones sobre él. Muy bien. Con esto estamos dando por terminada la clase de hoy. Pero tienen una práctica para hacer. Y es la práctica número 5. ¿Sí? Perdón, la número 6. Que se las voy a mostrar rápidamente. La idea es que ustedes la puedan hacer sin inconveniente. Aunque más no sea arrancando por los ejercicios iniciales, que no tendrían que tener dificultad. Si han visto una o más veces el video este. Y luego, si los ejercicios que siguen a continuación son un poco más complejos, ya saben que ya sea a través del team o de la clase que viene, vamos a hacer prácticas sobre lo que hemos visto hoy. Hablando del team, yo en el team les voy a subir la diapositiva sin audio, este video y la práctica para que ustedes la puedan desarrollar. Bueno, nos vemos la clase que viene y espero que les salga todo bien. Chao, hasta luego.